y es consultor en derechos humanos y derechos constitucionales. Doctor, mil gracias por iniciar con nosotros este ciclo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches ya. Y excusas por la tardanza, pero sí escapó a toda previsión. Bien, acogiendo la invitación del Colegio de Abogados Rosaristas, que usualmente tienen la gentileza de invitarme a participar en sus tertulias, entonces vamos a comenzar con el tema de la acción de tutela. El tema que se me ha encomendado específicamente es de acción de tutela contra Providencia, digamos que es un tema muy visible. Para presentarlo yo quisiera pues trabajar como 4 zonas, donde sí voy a trabajar el tema de la tutela contra Providencia, pero que quisiera tocar unos aspectos que resultan sensibles. Lo primero que un ciudadano ve es, bueno, ¿qué poder tan tremendo que tiene el juez de tutela o no? Un juez constitucional, y además podría pensarse, ¿qué tan invasiva es la acción de tutela, no? Digamos que está básicamente en todos los escenarios, algunos escenarios absolutamente inesperados, está en los hogares, está en los sitios de trabajo, en las decisiones arbitrales, se señalaba hace unos momentos en el derecho a la salud, aquí específicamente también se introdujo en los despachos judiciales. Uno diría, y creo que no se equivocaría, si pensara que todas las facetas de la vida en Colombia, en mayor o menor intensidad, han sido tocadas por la acción de tutela. Eso, al que no le guste la tutela, le va a parecer muy antipático, le va a parecer muy complicado, le va a parecer que es una acción que ha traído mucha inestabilidad y seguramente además tendría alguna razón. Para quienes nos gusta, lo que ha hecho es dinamizar un derecho. Yo terminé de Derecho en el año 83, litigué durante 8 años con la Constitución del 86 y ese escenario, y al menos mi impresión es que era muy aburridor. Después de la Constitución del 91, creo que el escenario del litigio y de las acciones y el derecho es mucho más innovador, pregnante, móvil, con un cierto grado de incertidumbre, lo que lo hace, cuando menos a mi gusto, mucho más atractivo. Entonces, voy a hablar en la primera parte, unos 10 minutos, de qué modificaciones acontecieron en el sistema en general, en el sistema jurídico colombiano, como para que el juez, que era una figura más bien secundaria, un señor pues ya metido en un despacho, se volviera un sujeto, diría, no, el protagonista, y el derecho judicial cobrara tanta fortaleza y vigencia. Digamos que ese sería el escenario de fondo de la acción de tutela. En segundo término me referiría a la acción de tutela, no voy a hablar de ella, sino que quisiera tocar unas 7 características muy particulares, diseñadas en el año 92 en un textico de Manuel José Cepeda, que me parece son muy indicativas de las características de la acción. Adicionalmente me referiré al fallo, específicamente las características del fallo en tutela. En tercer término, mi tema, o cuando menos el tema al que fui concitado, tutela contra providencias judiciales. Digamos que presentaré un recorrido histórico pequeñito y un estado del arte de la cuestión. Y para cerrar, hablaré de algo que podríamos llamar el amparo internacional, es decir, esto de dejar sin vigencia providencias judiciales que afectan los derechos fundamentales, sucede en la escala nacional por vía de la acción de tutela, pero sucede también en la escala internacional, en el sistema interamericano de protección. Digamos que esos 4 escenarios, entonces, son los que va a tocar. Entonces, lo primero, sensatamente, ¿qué modificaciones o innovaciones tuvo el sistema colombiano a partir de la expedición del texto del 91? Entonces yo diría, bueno, de un lado tendría el texto, más que el texto, el modelo como se hacía, se ejercía, se pensaba y se enseñaba el derecho en el siglo XIX y también en el XX, hasta la década del 90, y la manera como se vive, porque es vivencia, se vive, se enseña, se ejerce el derecho a partir de la década de los 90 del siglo pasado. Yo diría que hay 4 o 5 modificaciones fundamentales. La primera modificación es estructural. Es una modificación en la relación entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. Creo que eso es estructural. Los libros de texto y las cosas de introducción al derecho y de la teoría constitucional enseñan que las constituciones tienen una parte dogmática y una parte orgánica. Usualmente se dice que en la parte dogmática están los principios, la carta de derechos y los mecanismos de protección, y eso es correcto.
y que en la parte orgánica, a partir del artículo 113 de la Constitución, se encuentra la presentación, ustedes escogen la palabra, de los poderes, los órganos o las funciones del Estado, ¿cierto? Entonces, digamos que del 113 en adelante eso es poder, eso es Estado. Y en sentido contrario, del 113 hacia acá, digamos que están los derechos. Bueno, pues lo que quiero plantear es que a partir del texto del 91 cambió la relación entre los dos escenarios. En vigencia del texto anterior y durante todo el siglo XX, cada vez que había tensión entre los elementos de la parte dogmática y los elementos de la parte orgánica, siempre ganaba el poder. Y creo que eso se prueba fácilmente. Servicio militar. En el modelo del 86, todos los sujetos, sobre todo si eran pobres, debían ir a prestar el servicio militar. En el modelo de la consideración actual, cabe la posibilidad de que se traiga la objeción de conciencia. Es decir, van a ganar los derechos. Un ejemplo sangrón que siempre utilizo, la niña embarazada en el colegio de las monjas. En el modelo del 86, la niña tenía que irse del colegio. Y el argumento era moral o no, ¿cierto? O sea, queda embarazada, si yo la dejo aquí es un mal ejemplo, de pronto las otras me resultan embarazadas. Lo que resulta jurídicamente atendible ahí es que no había proceso disciplinario. Es decir, simplemente se le decía, te vas. En el modelo, o sea, ganaba el poder, el rector, la monja, lo que fuera. En el modelo del 91 se creó el proceso disciplinario educativo, eso no existía, y cabe la posibilidad y el derecho de que la niña gane. Creo que eso es una innovación total. Habeas data, por solo dar otro ejemplo muy sonoro, era inconcebible el habeas data previamente a la Constitución del 91. Pues, con posterioridad, por primera vez, los ciudadanos le pueden ganar a esa cosa toda complicada que es asobancaria, los bancos y las centrales de riesgo. Creo que con estos ejemplos, que son muy básicos y muy pequeños, uno podría arrojar la hipótesis de que bajo el modelo actual, cuando menos, los derechos tienen la posibilidad de ganar. Piensen ustedes además las modificaciones en los términos de legitimación. En el modelo anterior al año 91, ¿por qué lo que decía un papá debía cumplirse? Y era un argumento orgánico, porque yo soy su papá, era el argumento, ¿cierto? Y ese es un argumento simplemente orgánico, porque la experiencia indica que los padres no necesariamente son buenos padres. En el modelo del 91, yo no sé cómo será, pero digamos que hay una cierta tendencia. ¿Por qué un hijo debe seguir ya no la orden, sino la sugerencia de sus padres? Porque es una persona decente, porque lo pide comedidamente y porque lo respeta. Lo que quiero significar con eso es que el modelo de legitimación cambió. Así va a suceder con la tutela contra providencias judiciales. ¿Por qué una providencia debía ser atendida y cumplida antes del año 91? Y el argumento era puramente orgánico. Porque la sacó el juez, porque la sacó el tribunal, porque la sacó el magistrado y punto. El modelo de legitimación de una sentencia. ¿Por qué una sentencia debe ser atendida? Uno, porque la sacó el juez, el tribunal o la corte, pero adicionalmente porque la tutela es consistente, está bien argumentada, ¿cierto? Ahora se trabaja mucho en la argumentación. Y adicionalmente porque la sentencia fue respetuosa a los derechos fundamentales. Entonces creo que tengo un escenario completamente distinto para la legitimación. Y por primera vez, quiero insistir, los derechos tienen la posibilidad de ganar. Una segunda modificación es alrededor del concepto del derecho. En el derecho tradicional, y si usted coge un profesor de estilo tradicional y a la pregunta de ¿qué es el derecho?, siempre contestará, es un conjunto de normas, es un conjunto de normas, es un conjunto de normas. Y así le dirán en civil, en laboral, en penal y en lo que sea. Eso es correcto, pero es muy poquito. A la pregunta de hoy, ¿qué es el derecho? Uno lo único que podría decir atinadamente es que es un asunto muy complejo y que está conformado por muchos componentes, entre ellos las normas. Pero las normas no son más que otro componente del derecho y además cada vez menos pertinente. Si dijeran sensatamente, bueno, ¿qué es el derecho y cuáles son sus elementos constitutivos? La respuesta sería, bueno, yo diría que el derecho es una cosa compleja que tiene muchos componentes entre los que yo contaría. Ser un conjunto de casos, ser un conjunto de instituciones, ser un conjunto de prácticas, y en eso creo que cualquier litigante me dará la razón, y también un conjunto de normas. Pero tengo yo, en realidad, una cosa bastante compleja, bastante movida y bastante variada. Una tercera modificación que es la más significativa a mi modo de ver, y que va también con una modificación en lo que sea el derecho, es este. Tradicionalmente, la noción de derecho siempre fue una equivalencia muy simple.
muy triste. Derecho igual normas. Si uno dijese, ¿es posible ahorita una simplificación? Y yo diría, sí, pero la simplificación diría derecho igual interpretaciones. Y fíjese que ahí hay una gran distancia, porque si uno percibe las peleas que se dan por el derecho, ya no son por lo normativo, sino simplemente por lo interpretativo. Yo el caso más, para citar un caso así bien grande y bien gigantesco sería, la familia es algo hecho por un hombre y una mujer. Eso es un enunciado y es normativo. Pero la pelea es cuál es la interpretación plausible de ese enunciado, ¿o no? Control sobre las reformas a la Constitución. Artículo 241, numerales 1 y 2, dice que la Corte Constitucional le confía y que conocerá de las acciones que se propongan en contra de los actos de las reformas de la Constitución, cualquiera que sea su origen, y esta es la palabra, solo por vicios de procedimiento en su formación. Y alrededor de la expresión, solo por vicios de procedimiento en su formación, lo que se atildan son un conjunto de interpretaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que también podríamos decir que el derecho son sus interpretaciones. Pero si el derecho sobre todo son sus interpretaciones, entonces la modificación más grande se da en las técnicas de interpretación del derecho. Y aquí también tenemos una modificación enorme. El canon tradicional de interpretación del derecho fue el canon del Código Civil y el canon de la equivalencia de derecho igual a norma. Y entonces se le enseñaba a uno, en un oscuro pasaje de los libros de introducción al derecho, que la labor interpretativa consistía básicamente en aplicar 4 o 5 técnicas, ¿o no? ¿Cierto? Que le decían a uno, el método literal, el método originalista, el método histórico, el método finalista y el método sistemático. Lo particular de esos 5 métodos es que todos comienzan y terminan con el texto, ¿o no? El método literal es hacer teoría de la significación y de pronto análisis gramatical sobre el texto. Hacer método histórico es saber la historia o el origen del texto. Buscar la técnica autoral es saber, decía, qué quiso decir el legislador de ese texto. El método finalístico era la proyección de ese texto. Y el sistemático era la integración de ese texto con los otros textos. En ese sentido, las técnicas de interpretación comenzaban y morían en el texto, que es un mundo estable, pero muy chiquito. ¿Qué llegó a partir del año 91? Bueno, algo que ya había en otros escenarios. Otras técnicas y otros procedimientos para hacer interpretación, o para hacer aplicación, o para hacer adjudicación. Entonces llegó un poco con lo que trabaja un constitucionalista, y afortunadamente ya hay muchos más escenarios. Razonabilidad o no, ¿cierto? Se introdujo ahora en todo. En el Código de Procedimiento Penal, la medida de aseguramiento tiene que ser necesaria. En justicia transicional, sanciones proporcionadas. En financiero, y digamos que entró la razonabilidad, que es una relativa novedad aquí en Colombia. Inicialmente entró por vía jurisprudencial, ahora está en los textos normativos, en la ley, puede decir de esas cosas. El precedente. Precedentes había, solo que muy pocos los usaban o nadie. Y los usaban aleatoriamente y nadie los conocía o no. Ahora uno, precedente, cuando menos en constitucional, los asuntos no se resuelven con una norma, sino con un caso. Y entonces el precedente es resolver un caso con otro caso. En el derecho tradicional, cada caso se resolvía con una norma. Ahora mismo, sensatamente. Y el derecho administrativo, ahora a partir de la expedición de la ley 1437 del 11, el CEPACA, creo que es absolutamente obvio que los casos se resuelven es con casos. Una tercera técnica, si es que es una técnica o cuando menos una distinción útil para resolver pleitos, la distinción entre principios y reglas, ¿o no? Los principios estaban ocupados o estaban en un sitio despreciable del sistema de fuentes. Se le decía que eran fuentes secundarias. Y adicionalmente se decía que eran principios generales del derecho, lo que es un pleonasmo porque todos los principios son generales. La evidencia en derecho constitucional, en derecho administrativo y en derecho penal en los casos duros es que todos esos casos tienden a resolverse con principios y no con reglas.
La ponderación que se está utilizando ya se volvió del léxico, ¿no es cierto? La idea es, en la tradición, solo una parte tenía la razón y solo a una parte se le debía adjudicar el derecho. Algo que viene a caer en cuenta con la ponderación es algo muy obvio. Hay casos en que ambas partes tienen la razón y hay necesidad de sacrificar alguna, punto. Mujer embarazada producto de una violación. El feto tiene toda la razón y la mujer embarazada por la violencia también. Hay necesidad de sacrificar alguna. Acción de tutela en salud. El señor de la EPS decía, se supone que se quitó el post, que él no daba la prestación porque no estaba en el post, o casos más dramáticos. No le doy los pañales a la pobre persona con demencia senil o con deficiencia mental o con parálisis cerebral, porque el INVIMA ha dicho que eso es un producto de aseo, no un producto de salud, y entonces no le doy los pañales, que mierda. Pero esa es la legalidad del otro. Y tienen razón, pues sí, si el INVIMA en una de sus bestialidades dice que eso es solo de aseo y no de salud, pues tienen razón. Del otro lado tengo la posición del otro, que diría, yo no sé qué dijo el INVIMA, pero yo tengo aquí un enfermo terminal, tengo a alguien con parálisis cerebral, no tengo dinero y necesito que me dé los pañales, creo que es obvio, ¿no? Ambos de alguna manera tienen la razón. Pues bueno, toda la ponderación vino a caer en la cuenta. Ahora que estamos tan de moda en justicia transicional, tienen razón las víctimas a máxima justicia, máxima verdad y máxima reparación, pero claro, tiene razón el Estado al tratar de establecer la paz, en casi no dar justicia, casi no dar reparación. Pues sí, a alguien hay que sacrificar, a las víctimas. Bueno, pues lo que quiero decir es, llegaron nuevas técnicas. Para tiempos complejos y tiempos contemporáneos había necesidad de incrementar las técnicas, ¿o no? Ahora se introducen algunos fallos no solo en la Corte Constitucional, sino en otras cortes, incluso en la Interamericana. Derecho viviente, ¿o no? Antes era derecho inerte, inerte porque era normativo, y las normas se hicieron para todo el mundo, para todo el tiempo y por su duración. Mientras que los problemas van cambiando de tratamiento, ¿no? El tratamiento a la mujer en Colombia es distinto por vía jurisprudencial desde hace 20 años. El tratamiento de los señores que viven de las basuras es distinto en el país desde hace 20 años. El tratamiento de la víctima. Uno podría decir que hasta antes del año 2000 la víctima ni contaba. Llegó el concepto de víctima y la victimología, si es que se habla así, al derecho penal y al derecho constitucional. Eso tiene un tránsito, ¿no? Eso tiene un curso. Bueno, algo de eso puede ser denotado como derecho viviente. Bueno, entonces sí llegaron como nuevas cosas. A una noción más compleja del derecho le llegó una noción también más compleja en la interpretación. Un cuarto asunto modificatorio estructural es a la pregunta, bueno, ¿de dónde se sacaba el derecho nuestro, no? Los países postcoloniales, pues recibimos derecho. Y recibimos teorías y recibimos instituciones jurídicas. Pues tradicionalmente el derecho en Colombia, en algunos países latinoamericanos, llegó del derecho francés. Y especialmente en derecho constitucional, lo que se leía era franceses, los señores esos de la teoría del Estado y todas esas cosas, y de las instituciones políticas, de hecho así se llamaban los libros viejos de derecho constitucional, teoría constitucional, instituciones políticas, derecho constitucional, instituciones políticas, siempre se hacía ahí, como siguiendo ahí la tradición de un texto muy famoso de Jodiot. Y llegó una versión del derecho alemán, básicamente la traída a partir de los lectores de Jelinek, que era una teoría del Estado, y de los lectores de Kelsen, pero no llegaba más. Ahorita, sensatamente, el derecho constitucional, ¿qué es lo que se trabaja? Norteamericanos. Entonces se trabaja, no sé, Dworkin, que acaba de fallecer, Robert Dahl, Jeremy Waldron, Elster, que no es norteamericano, es un escandinavo, pero vive en Estados Unidos. Pero digamos que cambió la biblioteca, ¿o no? Italianos. Cuando aquí se citaba un italiano, se citaba era de esos, los fachos, pues. Sí, no, eso en penal estaba bien, pero en público se utilizaba un poco de facho. Ahorita que se leen los garantistas, entonces Ferrajoli, los señores que están ahí, Costini, Escuela de Pisa, bueno, algunas ciudades.
alemanes. Entonces Alexi en el país, los alexianos, aquí en Colombia hay como un sector de constitucionalistas discípulos del Señor. Españoles, los que hacían las traducciones de los textos de los italianos y que además posibilitaron como la primera normalización del derecho constitucional en Colombia. Y latinoamericanos, los que se han asociado más o menos alrededor de los institutos de derecho constitucional y las asociaciones de derecho procesal constitucional, son los que dicen cosas interesantes. El juez Ferrer MacGregor, un chileno, apellido Nogueira Alcalá. Amaya, un argentino. ¿Hay de dónde? Pero con eso lo que quiero decir es que se abrieron los referentes para el derecho constitucional y se abrieron los referentes para el derecho público y para los mecanismos de protección. Y como cierre de esta primera parte, sí me gustaría señalar algo que es muy sensible, y es que cambió la noción de derecho constitucional y de constitucionalista. El derecho constitucional históricamente fue un derecho de élite, cosa que me parece muy injusta para el derecho constitucional. Y además siempre estuvo vinculado como con tipos que tenían que ver con el Estado, el servicio público, las altas esferas del poder y esas cosas. Pues sí, esa es una parte del derecho constitucional. Pero a partir de las acciones constitucionales surge una cosa maravillosa, y es el derecho contencioso constitucional. Y surgió la noción bellísima de litigio constitucional. Y además, también como dice Cepeda, el derecho constitucional logró volverse derecho común, ya no de élite, derecho de la gente, cuando coloca su tutelita, eleva un derecho de petición, independientemente de si lo hace técnica o antitécnicamente. Cuando va la gente y hace lo que mal han dado en llamar la tutelatón, me parece perfecto. En ese sentido, la Carta de Derechos, que por artículo 41, debe enseñarse en los colegios, se acercó a las personas. Los hijos por primera vez encararon a sus padres a decirle que usted, padre, tiene límites. Los jueces por primera vez, los litigantes, por primera vez encararon a los jueces para decirle que no podían hacer lo que les daba la gana. Los administrados, como les gusta decir en derecho administrativo, encararon a las entidades. Contesten los derechos de petición, por ejemplo. Haga reclamos. Y todo eso me parece, a mí, en lo personal. Bueno. Pues bueno, yo di esa vuelta solamente por una razón. Si uno no acepta que ahora la parte dogmática tiene mayor tensión que la orgánica, si uno no acepta que el derecho es ahora un asunto complejo, que tiene muchos componentes, si uno no está dispuesto a aceptar que además de las técnicas tradicionales de interpretación y adjudicación, llegaron las de su época, no es ponerse a la moda, sino ponerse a tono. Y si uno no acepta que los referentes teóricos del derecho constitucional o teorías de origen cambiaron de foco, y que el derecho constitucional es un derecho operativo, entonces la acción de tutela le va a decir muy poco, y la va a ver hostil. Pero si uno acepta que todo eso pasó, porque además solo estoy contando desde hechos, no estoy contando nada más, entonces entenderá la acción de tutela. En ese sentido, ahora sí, voy a hablar de la acción de tutela. La acción de tutela, miren el punto de partida. Históricamente los jueces en Colombia, en América del Sur, han estado simplemente para declarar estados de cosas. Piensen ustedes cuando promueven una acción ante un juez. Entonces uno básicamente va donde un juez a que verifique algo. Juez, declare que ahí hay contrato, ¿o no? Juez, declare que hubo incumplimiento. Juez, declare que ese niño es hijo de ese señor. Juez, declare que aconteció una causal de nulidad. Juez, declare que hay responsabilidad penal. Juez, declare que hubo mora. Y fíjese que los jueces no hacían sino declarar cosas que se suponía ya estaban o no. Que hubo un daño, que hubo un contrato, que hubo un incumplimiento, que hubo una causal. No hacían sino verificar. Y los señores simplemente declaraban estados de cosas. Y muy bien que fuese así. Vea lo que hace un juez de tutela. Ordena, ¿o no? Páguele. Contéstele. Opere lo de la próstata. Haga esa obra.
deje sin efectos ese fallo y expídase otro. Suspéndase ese acto administrativo. Inaplique tal resolución. Eso sí es cambiar el mundo, ¿o no? Eso sí es un severo juez. Eso es un juez poderoso. Bueno, entonces veamos las características de la acción que permite un juez de esos. La primera característica de la acción, insisto que sacada de un texto de Cepeda, es acceso. Acceso. Históricamente en América del Sur y también por herencia española, para acceder a un juez, siempre hay que ir con el abogado, que puede ser un buen tipo o de pronto no tanto, por estos días. Eso resulta evidente. Y entonces esa mediación es muy complicada, ¿o no? La pretensión es que si tengo una acción para la protección de los derechos fundamentales, y si por artículo 40 y tantos de la Constitución le voy a enseñar a los muchachitos, y en todas, dice así la normación, ¿no? Que en todas las instituciones de educación se enseñarán prácticas democráticas y derechos, y la teoría, la Carta de los Derechos. Entonces, si le voy a enseñar a todos los derechos, pues tengo que darle un mecanismo que cualquiera pueda usar, ¿o no? Y en ese sentido se diseñó la acción de tutela. Una que pudiera ir el ciudadano común y silvestre, ilustrado o no ilustrado, a colocar la acción y a hacer que el juez lo acompañe, porque esa es la otra que hay que entender. La acción de tutela está hecha por un ciudadano, no todos los ciudadanos son abogados, entonces la carga es del juez de acompañar al ciudadano, creo que es obvio. Entonces, uno, acceso. La segunda característica, esta sí creo que es la característica maravillosa de la acción de tutela, y es la concreción, la realidad. Creo que es obvio decir que el sistema colombiano, no el sistema, la gente, y sobre todo los abogados, o un buen número de ellos, son, no somos, yo no sé, bastante hipócritas. Jamás se llamaba a cada cosa por su nombre, y a cada una de las cosas se le ponía el eufemismo, ¿no? Doctor, usted cometió una impropiedad. No, usted no cometió una impropiedad, usted cometió una canallada y violó los derechos fundamentales. ¿Pero qué impropiedad? Y entonces la acción de tutela vino a decir lo que nadie decía, que la homosexualidad era una práctica creciente y que debía ser amparada, sí. Que hay hijos que le roban la pensión de jubilación a sus padres y que hay que proteger a los padres, por sí. Que las empresas de seguro abusan y las de telefonía con las cláusulas esas abusivas, pues claro que lo tiene que decir la acción de tutela. Que los jueces prestan oídos sordos en los casos de créditos. Si se condena al banco, paga el interés corriente, el código, el 6, y si es el ciudadano, el 30 y pico. Eso también que es, obviamente o no. Que el sistema opaca era una iniquidad, pues claro que tiene que decirlo. Que algunas veces los jueces no valoran las pruebas, pues claro que hay que decirlo. Que hay sacerdotes que abusan de su poder, pues claro. Pero como nadie decía eso nunca nada. O no se decía, o un juez, el solo lenguaje. Lean ustedes un fallo de casación. Y es la evidencia máxima del encubrimiento. Lean ustedes un fallo de tutela. Y es la evidencia máxima del realismo. En ese sentido, la acción de tutela es la concreción. La tercera característica es la del juez poderoso, que ya mencionamos. La cuarta característica es que la acción de tutela trae la inversión o la modificación de las reglas usuales de procedimiento, ¿o no? ¿Cierto? Cuando uno va a acudir donde un juez, usualmente lleva una demanda. En acción de tutela lleva una petición. En un procedimiento reglado de esos comunes y corrientes, se hace la notificación. En acción de tutela se informa que le colocaron una acción de tutela. En un procedimiento común se hace la contestación. En acción de tutela se presenta un informe, más que una contestación. En un proceso común y corriente se pide la prueba, se decreta la prueba, se practica la prueba y se valora la prueba. 4 actos. En una acción de tutela, el juez puede fallar simplemente con los papeles que le llegaron desde el primer momento. Y además puede recibir testimonios, y si alguien no contrainterroga, igual la prueba vale. Se debe notificar por cualquier medio, usualmente un telegrama. Tengo una acción distinta y tengo una acción que no va con las reglas usuales rígidas de procedimiento. La otra característica, la quinta, la cuarta, sería trámite preferencial. Bueno, eso también fue una novedad aquí, ¿o no?
El juez civil estaba pues, a sus asuntos de su competencia, pero para tramitar la acción de tutela, le guste o no, tiene que ceder el espacio en sus prácticas usuales y darle espacio para sacar la acción de tutela en 10 días. Punto. Yo creo que eso es bueno. Darle la relación. Al fin y al cabo son derechos fundamentales. La informalidad de eso que dicen que se puede presentar por escrito, que el poder, esto es muy clave, no debe ir autenticado ni con presentación personal, simplemente vale. Todos esos rasgos de la informalidad. Y el último que señalaba que hace del derecho constitucional un derecho común. Para referirme a la acción de tutela también quiero ir al final, al fallo. El fallo es muy importante. El fallo es muy importante. Decía hace unos momentos que en derecho tradicional el fallo simplemente declaraba un estado de cosas y punto. Aquí no. Aquí, par componentes. Se declara la eventual violación de un derecho fundamental, digamos que eso es lo declarativo, y luego sí vendría lo performativo, se da la orden. Entonces tengo un fallo distinto. Bien. ¿Qué clase de fallo es el de la acción de tutela? Pues bueno, es la misma característica de los fallos de la Corte Interamericana o de las Cortes de Derechos Humanos. Tiene carácter restitutorio, y eso es central. El fallo en tutela tiene carácter restitutorio. Y si el fallo tiene carácter restitutorio, pues la orden debe ir en sintonía con esa característica, ¿no? Volver las cosas a la integridad del derecho fundamental. No a su primitivo estado, como decían los civilistas, sino a la integridad del derecho fundamental. Por eso es que si es de derecho a petición, es contéstele. ¿O no? Si es una vía de hecho, es rehaga el fallo. Si son unas prestaciones, una inclusión en la nómina de pensionados, vuelva a incluirlo. Si es una prestación en servicio médico, dele los pañales. Eso, restitúyale. Si es que es un enfermo o alguien con un problema mental, no le puede alentar, pero le puede restituir la dignidad de tener con qué atender sus necesidades fisiológicas. Ese es el carácter del fallo. En ese sentido, quería detenerme un momento ahí. Con eso habría visto mi segundo punto, y es algunas características de la acción de tutela. Entremos al asunto para el cual tuvieron la gentileza de invitarme. Tutela contra providencias judiciales. La pregunta que hay que contestar ¿es posible que con una acción constitucional, la de tutela, se deje sin vigencia un fallo judicial, sobre todo de una alta corte? Digamos, tumbarle un fallo al juez de Chicoral, y que me perdone el juez de Chicoral, pues no es tan difícil. Pero tumbarle un fallo a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, digamos que tiene un grado de dificultad grande. Pero entonces, ¿procede, sí o no, una acción chiquita, digo yo, la acción de tutela, para tener la posibilidad de dejar sin efectos un fallo de casación? Bueno, entonces lo que yo voy a decir, y lo que muestra la evidencia empírica, es que sí es posible, y no solo es posible, sino menos mal que puede ser así. Veamos entonces eso. Voy a dividir esta zona de la presentación en dos secciones. Una, voy a presentar como la historia del asunto. ¿Sí estamos? La historia del asunto. La historia de la procedencia y la tutela contra providencias judiciales. Y en dos, voy a simplemente presentar las modalidades, los modos como procede la tutela contra providencias judiciales. Bueno, digamos, la historia así corta, pues, de la tutela contra providencias judiciales. El punto de partida sería un no. Y diría, eso no se puede. Entonces, mi primer punto es Constitución del 86. ¿Es posible algún tipo de acción? No había tutela. ¿Algún tipo de acción que deje sin efecto un fallo judicial de cualquier nivel, y especialmente uno de una alta corte? Y la respuesta es no. Seguramente dirán, no, si existía el recurso de revisión, la acción de revisión. Pero eso es, habrá que ver cuántas revisiones concede. Y entonces la respuesta es no, por varias razones. La primera, pues porque no había acción de tutela. La segunda, pues porque se pensaba que las decisiones de los jueces eran intocables, inmutables, y no sé qué más cosas. Y en tercer lugar, pues porque había esa legitimación orgánica, ¿o no? Entonces, y la otra es que, literalmente, no había una teoría de los derechos fundamentales. No había apropiación de lo que fuesen los derechos fundamentales. Y en ese sentido, pues nadie peleaba en estricto sentido por sus derechos. En segundo lugar vendría el sí. Y el sí está establecido con la expedición de la Carta de 1991.
Y entonces la Constitución del 91, en el artículo 86, trae la acción de tutela. Y dice que habrá una acción que es de protección de los derechos fundamentales, que esa acción debe ser rápida y eficaz, que de ella conocerán todos los jueces. Pero el punto que me interesa resaltar es la parte final, donde dice que procederá en contra de las acciones de cualquier autoridad pública. Así dice el último renglón del inciso primero. Y dentro de cualquier autoridad pública, obviamente, se incluyen los jueces y se incluyen los magistrados de cualquier corte, ¿o no? Entonces, el artículo 86 me dice que sí. Y además me los incluye expresamente. No excluye a los jueces, luego la acción de tutela contra las providencias de los jueces y los magistrados sí procede. Ese sería el segundo momento. El tercer momento es el normativo, pero ya al nivel de los decretos. La norma que rige la tutela es lo que técnicamente puede ser denominado como un decreto estatutario, es el decreto 2591 del 91. Y la norma inicial del decreto 2591 del 91 tenía dos artículos muy particulares, el artículo 11 y el artículo 40. El artículo 11 decía, porque fue declarado inexequible, que sí procedía la acción de tutela en contra de providencias judiciales y establecía un término de caducidad de 2 o 3 meses cuando la acción se proponía en contra de una alta corte. Y el artículo 40 también decía que procedía la acción de tutela en contra de providencias judiciales y establecía unos factores de competencia, el alfabético para la Corte Suprema de Justicia y el numérico para el Consejo de Estado. Pero entonces era un sí o no, ¿cierto? Ese era el tercer paso. El cuarto paso. Como la Constitución decía que sí, y como el decreto 2591 también decía que sí, y sobre todo decía cómo, pues entonces vino la primera acción. Y entonces la primera tutela contra providencia judicial está contenida en la sentencia T006 del 92. Yo creo que eso es histórico. 006 del 92. Miren cómo estuvo la sala. El ponente fue Eduardo Cifuentes. Lo acompañó en el voto Alejandro Martínez. Y salvó el voto, esto es indicativo, José Gregorio Hernández. ¿Ve usted cómo es la vida? ¿Qué se decidió ahí? ¿Quién se decidió ahí? El caso tenía que ver con unos señores que habían sido condenados en el Distrito Judicial de Medellín o de Antioquia por estafa y por falsedad. Los señores salen condenados en primera, salen condenados en segunda instancia, son llevados a casación y la Corte Suprema de Justicia no casa la sentencia. Viene el abogado, coloca la acción de tutela, le corresponde por competencia a la Sala de Casación Civil. Y la Sala de Casación Civil negó el amparo. Y dijo, lo que más o menos se decía antes, que no era posible que una acción de tutela, un fallo de tutela, dejara sin efectos, nada menos, decían ellos, que un fallo de casación de la Corte Suprema de Justicia. Y adicionalmente decía algo por eso del principio de especialidad, independencia y autonomía. Decía, yo soy la Sala de Casación Civil y es una sentencia de la Sala de Casación Penal. Yo no puedo invadir la órbita, a los abogados les gusta mucho esa palabra, la órbita de la competencia de la jurisdicción civil. Lo que le dijo la Corte, pues ahorita vamos a ver los argumentos. Le dijo, mire, usted cuando conoce una acción de tutela no es un juez civil. Usted cuando conoce la acción de tutela es un juez constitucional. Y el asunto de los jueces constitucionales son los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales no le pertenecen a la jurisdicción civil, laboral, penal, administrativa, militar o cualquier otro. Le pertenecen al sistema jurídico. En ese sentido, cuando usted falla en una acción de tutela, no falla como juez civil, usted falla como juez constitucional. El punto es que ahí se concedió el primer amparo en Colombia y la primera tutela contra una providencia. Ese era como el cuarto paso, el quinto paso. Bueno, entonces vino lo que la gente diría la contra. Y entonces se propuso, sexto paso, pero una acción de inconstitucionalidad en contra justamente de esas normas que permitían la tutela contra providencias judiciales. Se llevó la demanda, se tramitó y vean cómo son las coincidencias del reparto. El reparto le correspondió a José Gregorio Hernández.
el mismo señor que había salvado el voto en la negativa del amparo. Y allá tramitaron la acción de inconstitucionalidad. Decisión dividida, 4-3. Los que hicieron el 4, al fin conservadores, venían todos de la Corte Suprema de Justicia. José Gregorio Hernández, Fabio Morón, Jaime Grefis Tenzanín y Simón Rodríguez y Rodríguez. Hicieron el 4. Y el 3, el salvamento de voto, los 3 que no venían de la Suprema. Ciro Angarita Barón, Alejandro Martínez Caballero y Eduardo Cifuentes Muñoz. El punto es que mediante sentencia C-543 del 92 se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11, 25 y 40 del decreto 2591. Es decir, se declaró la inconstitucionalidad de la procedencia de acción de tutela contra providencia judicial. ¿Sí estamos? Y entonces ahí ganó el no. Y uno supondría, bueno, pero si dijeron que no y declararon inexequible, ¿por qué después siguieron dictando vías de hecho o tutelas contra providencias judiciales? Ocurrió una cosa muy particular. Algunas veces en el modo de argumentación en sus fallos, o los del despacho del doctor Hernández, entonces había como un cierto estilo de presentar el asunto y comenzaba algo así como eso. Y en este caso, porque la acción de tutela no procede, porque viola la cosa juzgada. La cosa juzgada es el pilar de Occidente. Tiene carácter, esto lo digo ya, metapositivo. No, sí, metapositivo. ¿Se sabe qué será eso? Pero, tiene carácter metapositivo. Vulnera la independencia, afecta la seguridad jurídica. Dijo algo que no era cierto. El derecho comparado dice que no procede. Y dijo, y decía. Pero ya cuando llegó al final del fallo, llegó y dijo estas palabras. Todo lo anterior no quiere decir, sin embargo, para ustedes, que no quepa la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Así, lo que estoy diciendo es literal. Y luego dijo, en los casos de actuaciones de hecho de los funcionarios. Esa frase fue literal. En los casos de actuaciones de hecho de los funcionarios, evento en el cual no está actuando en sentido del ordenamiento, sino no sé qué. Pues bueno, en el salvamento de voto del doctor Angarita, en términos muy enérgicos, dijo que eso no debió haberse colocado ahí. En términos del salvamento, dijo que ese punto no se había discutido en el fallo. Y también en el salvamento dijo el doctor Angarita que si lo que quería era incluir una sección así, debió haber sacado una sentencia modulada, en lugar de colocar algo así en la parte considerativa. De todo modo, la cosa se quedó así. Y un poco se había pensado que había terminado el asunto de la tutela contra providencias judiciales. Pero sucedió otra cosa, paso 7 o paso 8. Llegó el año de 1993 y se expidió una sentencia, T-179 del 93. Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. Y dijo, los hechos del caso, muy corto, los hechos del caso. Había una vez una señora que vivía en San Andrés, tenía una niña. Por algunas circunstancias desafortunadas, que no es del caso referir, Bienestar Familiar le tramitó un proceso de esos de, no sé cómo se diga técnicamente, quitarle la patria potestad. Y mediante resolución administrativa se la quitó. Ese acto administrativo tenía control del Tribunal Superior. En ese entonces no había Tribunal Superior en San Andrés, sino que estaba en Cartagena. Se llevó a Cartagena y en Cartagena confirmaron la supresión, la quitada, no sé, remoción, no sé, de la patria potestad. Hasta ahí los hechos. La señora coloca una acción de tutela y alega que nunca la dejaron probar. El caso llega hasta la corte del despacho de Cifuentes. Y Cifuentes llegó y dijo que la señora tenía razón, que no le habían permitido ejercer la prueba, que se trataba de derechos de los niños y que en ese sentido se había incurrido en una vía de hecho, y utilizó la palabra por primera vez, que se había incurrido en una vía de hecho y que era violatoria de los derechos fundamentales. En ese sentido, declaró la violación de los derechos fundamentales, dejó sin efectos tanto el acto administrativo del Bienestar Familiar como la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena y ordenó rehacer toda la actuación. Digamos que ese es el punto así
de partida notable, porque además se utilizó la palabra vías de hecho. La tutela contra providencias judiciales fue insular al comienzo, es decir, el despacho de Cifuentes y el despacho de Martínez, ¿o no? Y en general, mucha resistencia de todos los demás. Pero poco a poco fue ingresando a otros despachos. Como octavo o noveno punto, me gustaría resaltar una sentencia. La sentencia es T-231 del 94, también del despacho del magistrado Cifuentes. Bueno, ¿por qué interesa ese fallito? No, los hechos del caso son una reparación por una máquina que servía para el asfalto. No los voy a referir, pero ¿por qué resulta indicativo ese fallo? Porque en ese fallo va a haber la primera presentación dogmática de la acción de tutela contra providencias judiciales. Se le va a construir un marquito teórico, creo que eso es muy importante, y también va a ser la primera presentación de las causales. Entonces, ese fallo es decisivo. Bueno, en el marquito teórico, ¿qué se dijo? Se dijo que para que procediera la acción de tutela contra providencias judiciales se requerían 4 cosas. Si me salen 3, pues entonces son 3. Pero en principio creo que son 4. Entonces sería, el primero, no, antes de los defectos. Entonces, primero, es obvio el primer requisito, que existe una providencia judicial. Y entonces debería ser o un auto o una sentencia, ¿sí o no? Cualquiera de los dos. 2, que esa providencia judicial fuera violatoria de los derechos fundamentales. ¿Está muy bien o no? ¿Cierto? Creo que son. 3, que el accionante haya agotado el medio ordinario de defensa. También tiene razón, ¿cierto? Es el carácter subsidiario de la acción de tutela. Y el cuarto sí es el que quiero acentuar. Y decía ahí que el acto o que la sentencia debe corresponder a un acto arbitrario o caprichoso. Sí, digamos que ese era el criterio, ¿no? Tener una providencia o un auto que fuese arbitrario o caprichoso. A mí me parece que esas son 2 palabras poco jurídicas. La palabra arbitraria tal vez sí esté más emparentada con el derecho, pero está como muy vinculada a la fuerza o a cosas así, a la irracionalidad y todo. Y la caprichosa sí creo que así le dice a una emisora donde ponen vallenato, la caprichosa. Ponerle ese adjetivo a una providencia judicial, caprichoso. Además, piensen ustedes que ustedes son los litigantes. ¿Cómo carajos uno demuestra que un acto, que una sentencia es caprichosa? Eso es absolutamente impensable, ¿o no? Y eso es muy malo, porque cuando uno va a pedir entonces que amparen o que declaren una vía de hecho, entonces el juez muy tranquilamente dice, no se percibe que haya aquí un acto arbitrario o caprichoso, pues que nunca hay actos caprichosos, o no, es muy jodido mostrar un acto caprichoso. Además, eso del caprichoso es como un rasgo del carácter de las personas, o de algunas personas, ¿no? Yo soy un tipo muy tranquilo. Pero entonces, no sé, ahí como que le fue mal a la dogmática. El punto es que para el año 94 sucedió eso. Y adicionalmente, esa sería la parte operativa, la Corte dijo que había 4 modalidades o defectos para la acción de tutela contra providencias, y que entonces el accionante debía identificarlos. Entonces digo, defecto orgánico, relacionado con la falta de competencia. Defecto sustantivo, relacionado con la norma inaplicable. Defecto procedimental, relacionado con las formas propias del juicio. Y el defecto fáctico, relacionado con las pruebas. Digamos que hasta ahí. Entonces ese fallo es como muy importante. Bueno, lo que va a suceder ahí luego, lo que va a suceder es lentamente la expansión de la figura. Sí, digamos que había unos despachos muy resistentes a la acción de tutela contra providencia. Por ejemplo, el de Hernando Herrera Vergara era muy resistente. El de Vladimiro Naranjo también lo era. Pero sí, pero progresivamente, la figura fue ganando escenario, fue ganando. Como hecho siguiente, el 9º o el 10, entonces vamos a tener el cambio de corte. El periodo en Colombia de la corte, en estos días ha estado muy sonoro todo eso, es de 8 años.
La primera corte duró un año, del 92 al 93, digamos que esa fue la de inicio. Y la corte posterior, esta que construyó la vía de hecho, tuvo 8 años de periodo y fue del año 93 al año 2001. Entonces, en el año 2001 hay cambio de magistrados. ¿Por qué me resulta significativo el cambio de magistrados? Pues porque también cambiaron en algo la dogmática de la acción. Sí. Ocurrió una cosa, para la década del 2000 entonces, las relaciones entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado estaban muy tensas, muy difíciles, por la vía de hecho, precisamente. Los señores de la Suprema y el Consejo de Estado siempre sintieron que eso era una agresión, que además, ¿cómo así que una corte que recién aparece me viene a quitar legitimidad? Y además también hay que decir, la sonoridad o no. En general, después de que existió la Corte Constitucional, nadie se volvió a ocupar de los magistrados de las otras cortes, o digamos que no fueron tan visibles. Pues, entonces, mucha tensión entre ambas. Entonces llegó la nueva corte. Entre esa nueva corte había, bueno, los magistrados que llegaron, pero había dos particularmente. Eduardo Montealegre Linet y Manuel José Cepeda. Y digamos que entre esos dos despachos, o cuando menos eso es lo que uno podría percibir de las providencias, plantearon lo que ellos lo llamaron así, una reconfiguración dogmática, dijeron. Vamos a hacer una reconfiguración dogmática de la figura. Vamos a cambiarle algunos de los aspectos de la figura para hacerla más operativa, pensaban ellos, y creo yo también, para dejar de tener tanta tensión con la Suprema y con el Consejo de Estado. ¿Sí estamos? Digamos que esto de la reconfiguración dogmática de la figura lo van a anunciar y lo van a comenzar a operar más o menos en el año 2003. Bueno, ¿en qué consistiría o en qué consistió eso de la reconfiguración dogmática? Digamos, más o menos en esto. Lo primero, cambiar el nombre. Es decir, el nombre ese de vía de hecho era un nombre que resultaba enojoso, ¿no? O antipático, ¿no? Decirle a un magistrado o a un juez, oye, usted incurrió en una vía de hecho, pues creo que es bastante brusco. Y además lo experimentaban en esos términos. Entonces, ¿qué nombre le dieron? Pues nada, acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, ustedes, si cogen fallos recientes, ya no habla de vía de hecho, sino habla de acción de tutela contra providencias judiciales. Entonces, primero cambiar el nombre. El nombre en juris. La segunda, siempre se le decía a la acción de tutela que en últimas, un juez decía que había una vía de hecho cuando quería, cuando se le daba la gana, que en últimas no había modo como de controlar y unos criterios claros, ¿o no? ¿Cierto? En ese sentido, se planteó que la acción de tutela, como tantas cosas en derecho, simplemente iba a tener unas causales. Y la palabra causal sí es una palabra de mucha tradición en derecho, ¿o no? Causales de disolución del matrimonio, causales de la nulidad del contrato, causales de la nulidad del acto administrativo, causales de justificación del hecho antijurídico, y causales, y causales, y causales. ¿Sí? No, esa es una palabra muy grata para el derecho y para el litigante, todos son causales. Entonces, aquí creo yo que con mucha sensatez dieron, dámosle causales. ¿Quién va a pelear con la palabra causal? Nadie. Y entonces establecieron dos grupos de causales. Entonces, si a alguien fue la pretensión va a colocar una acción de tutela contra providencias, tiene que satisfacer 6 o 7, ahorita miramos, causales generales de procedibilidad, así quedó dicho, y alguna de las 8 causales especiales de procedencia. ¿Sí estamos? Y entonces quedó así, que para que procediera una acción de tutela contra providencias judiciales, el accionante debía satisfacer 6 o 7 causales de procedibilidad, sus características que son de contenido formal, y adecuar el hecho violatorio de los derechos fundamentales a una o más causales especiales de procedibilidad. ¿Sí estamos? Las causales. Pero creo que eso fue muy sensato, traer la palabra causal. Esta fue la segunda modificación. Una, cambiar el nombre para hacer un nombre hospitalario. 2, cambiar la metodología
¿cierto? Esto va a ser ahora con causales, ¿sabes? Me parece. Y 3 fue esta. Suprimir la idea de que la tutela contra providencias procede contra actos arbitrarios o caprichosos. No necesariamente. Yo ahorita, dentro de los ejemplos que voy a mostrar providencias que no tienen nada de arbitrarias ni nada de caprichosas, pero que eran violatorias de los derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces, el tercer elemento fue eliminar el capricho o la arbitrariedad como el contenido de la providencia judicial, ¿cierto? Para simplemente hablar de la violación del derecho fundamental. ¿Sí estamos? O sea, aquí violaron los derechos fundamentales. Eso fue caprichoso, eso no importa. Lo que hubo fue la violación de los derechos fundamentales por un juez. Ese es como el punto. Bien, entonces, reconfiguración dogmática. Años 2002, 2003. Bueno, último punto de la reconstrucción. Y con eso terminamos la primera fase. Último punto de la reconstrucción. Tiene el nombre de una sentencia específica, es la sentencia C-590 de 2005. Magistrado ponente, Jaime Córdoba Treviño. Miren el año, 2005. Ocurre que en el 2004 había sido expedido el Código Penal vigente, Ley 906 de 2004. Y los enemigos de la tutela, bueno, digamos que era el Código de Luis Camilo Osorio y de Álvaro Uribe. Y los enemigos de la tutela incluyeron en la zona de la casación un artículo que decía que en contra de los fallos de casación no cabe recurso ni acción alguna. Ese era el enunciado. En contra de los fallos de casación no cabe ni acción, ni recurso, ni acción alguna. Si ese enunciado quedaba así, al decir que no cabe ninguna acción, pues entonces no cabía la acción de tutela en contra de los fallos de casación. Llegó un ciudadano y demandó la palabra acción. Y el examen de esa demanda sobre la palabra acción es la sentencia C-590 del 05. ¿Qué hizo la Corte ahí? Bueno, pues la Corte simplemente declaró la inexequibilidad de la palabra acción, señalando que contra los fallos de casación, así como en contra de cualquier fallo, sí procede la acción de tutela en los casos que haya violación de los derechos fundamentales. ¿Sí estamos? Digamos que eso fue el fallo. Una declaratoria de inexequibilidad de la palabra acción. Punto. Ahora, en lo de la dogmática, pues entonces hizo lo que les anuncié. Si alguien lo quiere mirar, digamos que la sentencia 590 es extensa, pero lo que voy a referir a continuación está en un segmento muy específico. Sección 25. Digamos que en el despacho del magistrado Córdoba le gustaba numerar los párrafos así sucesivamente, como se hace en los fallos de la Interamericana. En los fallos de la Interamericana va por números, ¿cierto? El párrafo. Aquí había algo similar. Entonces, en la sección 25, en el párrafo 25, encontrarán ustedes un poco lo que voy a señalar a continuación. Listo. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Demarcó entre causales generales de procedencia y causales especiales de procedencia. ¿Sí estamos? Bien. Entonces, las causales generales son requisitos de forma. Simplemente los voy a mencionar. ¿Sí estamos? Entonces, se supone que una acción ante tutela ahí debe satisfacerlos. Entonces, el primero, que la cuestión, dice la Corte, sea de relevancia constitucional. Dice así, que la cuestión sea de relevancia constitucional. Bueno, ¿qué es eso? No, es un asunto de lenguaje. Piensen ustedes que van a colocar una acción de tutela contra una providencia judicial. Pero la van a colocar en contra de un fallo de un juez laboral, ¿o no? Entonces, el laboral tiene su lenguaje, ¿o no? Y es el lenguaje del Código Sustantivo del Trabajo y el procedimiento del trabajo. Entonces, lo que usted simplemente tiene que hacer es adecuar ese lenguaje a constitucional. ¿Sí estamos? Igual en penal, igual en civil, ¿o no? Mostrar que ya el asunto no es la violación del decreto tal o del artículo tal, sino que el asunto es la violación del derecho fundamental, supongamos a los derechos adquiridos, si fuese laboral, o a la protección especial del fuero sindical, pero mostrarlo en dimensión constitucional. Si estamos, ya no como la violación del decreto tal, esa es como la idea.
Entonces, mostrar la relevancia constitucional del asunto. Ahora, si usted ya va con un niño, con una mujer cabeza de familia, con alguien de un raizal, usted va hecho. Se supone que es un sujeto de especial protección, y usted ya va, la relevancia constitucional del asunto creo que se le facilita. Entonces, primero, mostrar la relevancia constitucional. Segundo, es apenas obvio que el accionante haya agotado todos los medios de defensa, ¿sí o no? Ese es un requisito para toda acción de tutela. Hace relación a la subsidiariedad. Está muy bien, además que así sea. Tercer requisito, relativamente novedoso. El cumplimiento de la inmediatez. Entonces, la inmediatez es un criterio. La pregunta es, ¿cuándo se debe, no puede, debe colocar una acción de tutela? El artículo 86 dice que la acción de tutela se puede colocar en todo tiempo y lugar. Y en ese sentido no tendría término de caducidad, ¿sí o no? Sin embargo, a partir del año 2000, la Corte vino articulando el criterio de la inmediatez. Dijo que si bien no hay un término de caducidad, la acción de tutela debe colocarse en todo un término razonable. Entonces, ahí viene otra vez la pregunta. Bueno, ¿y qué es un término razonable? Entonces, ahí hay que aplicar unos criterios. Si estamos, básicamente hay tres criterios. Uno, las características del proceso, o sea, su dificultad. Dos, la actividad del accionante, es decir, ha estado o no ha estado atento a su proceso, ¿cierto? Eso es clave. Y tres, la justificación de la tardanza. Entonces, un poco debe uno presentar eso. También existe alrededor de eso una regla, y es que si se trata de un sujeto de especial protección, usualmente la inmediatez, digamos que atenúa su rigor. Bien, ese era el tercer requisito. El cuarto requisito, que si se trata de una irregularidad procesal, esta debe ser decisiva al resultado del proceso. Sí, la idea es, eso de los procesalistas, que diferencia entre una simple irregularidad y una irregularidad violatoria de los derechos fundamentales. Esa es como la idea. Si hay una irregularidad, tiene que ser violatoria de los derechos fundamentales. El quinto es un requisito fuerte, y está muy bien. El quinto requisito dice que la parte accionante está en la obligación de haber alegado durante el proceso la violación del derecho fundamental. Si estamos, uno, en la tutela, en últimas, lo que alega es lo mismo que alegó el demandante. Pues a mí, por lo menos cuando me consultan o vamos a mirar un pleito, yo siempre le digo, yo digo, bueno, ¿usted por qué piensa que hay una vía de hecho? O esto. Mi pregunta es, ¿usted alegó eso en el proceso? Si no lo alegó en el proceso, la acción es improcedente. Porque si usted va a colocar la acción de tutela, usted trabaja con lo que se trabajó allá. Así tengo una espectacular. Tienen que haberla alegado durante la instancia. ¿Sí? La idea de ese requisito se supone la buena fe procesal, ¿o no? Que la acción de tutela no es una sorpresa, no, sino que sea sobre un punto que ya se haya ejercido durante la instancia. El último requisito de procedibilidad es que no se trate de tutela contra tutela. Eso suena estricto y está contenido en una sentencia de unificación, SU 1219 del 2001, del despacho de Cepeda. Pero ahorita mismo sí hay en la Suprema y en el Consejo de Estado tramitan tutelas contra tutelas. O yo he visto, pues, me han mostrado algunas tutelas contra tutelas. Entonces, habría que mirar el punto. Bien. Esas eran las causales generales de procedibilidad. ¿Sí o no? Ahora sí vamos con los casos. Causales especiales de procedibilidad. ¿Se acuerdan? Los mismos de los defectos. Bueno, ahí, entonces lo voy a presentar de la siguiente manera. Voy a presentar la causal, más o menos en qué consiste, y voy a dar un ejemplito gráfico, un ejemplito entretenido. Sí, pues hay varios, uno que resulte entretenido. Listo. Entonces, el primer defecto, lo habíamos señalado con la 231, defecto orgánico. Entonces, hay defecto orgánico cuando el juez que profiere la providencia
carecía. La Corte de la Providencia dice que carecía completamente de competencia. Cosa que es una impropiedad o no. Porque como dicen los procesalistas, la competencia se tiene o no se tiene o no, ¿cierto? Pero digamos que la Corte dijo, cuando el funcionario judicial carece completamente de competencia. Ahí tenía la masacre de Mapiripán, que es muy conocida, pero quiero citar un fallo que me gusta bastante. La sentencia es T696 del 10. T696 del 10, del despacho de Juan Carlos Senado. Bueno, hay una cosa, ahí los civilistas me ayudarán, que se llaman, yo no sabía qué es esto, procesos reivindicatorios agrarios. La idea es que con ocasión de algo que tenga que ver con una finca, se le ha causado daño por una afectación de las tierras, y entonces la persona que resulta afectada pide una indemnización, reivindica pues el daño causado y que le den una indemnización. Entonces hay reivindicatorios agrarios de la jurisdicción civil y reivindicatorios agrarios de la jurisdicción administrativa. Vean el punto. Había una vez una cosa que se llamaba, creo que caminos vecinales. Y entonces caminos vecinales, pues habría eso, caminos, trochas y todo eso, donde no iba la red vial nacional. Ese es como el punto. Entonces se metía por fincas y todo eso. Y pasó por unas fincas en Córdoba y Sucre. Y abrió el camino. Lo que iba abriendo el camino, pues los desechos los echaba a un lado de la vía y a otro lado de la vía, ¿sí o no? Y abría los caminos. Ocurrió que abrió los caminos, cogió los desechos, los echó a un lado y a otro lado de la vía y dejó así. Hasta que algún colega de la costa dijo, hombre, esto está causando mucho daño. Tú tienes derecho a una indemnización. ¿Sí? Y costosa. Y comenzaron a tramitar los procesos reivindicatorios agrarios de la jurisdicción de Córdoba y de Sucre, o en una de las dos. Sí. Y por sumas interesantes. 300 millones. 1.500 millones de daño por haber dejado unos escombros en una finca. Y comenzaron los jueces del circuito a tasar las indemnizaciones y a ordenar pagos y a embargar recursos públicos. Y fueron apeladas a los tribunales superiores de esos mismos distritos judiciales y confirmaron. Y el Estado, con toda la razón, Ministerio de Obras Públicas, alterado por los costos, creo que no me equivoco si la proyección eran 30.000 millones de pesos en indemnización. Y no sé cuántos cientos de procesos. Colocaron acciones de tutela. Y vea usted cómo es el ego ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la despachó con un auto que dijo que no procedía a la acción de tutela contra Providencias. Fíjense que prefiere un daño patrimonial de 30.000 millones a ceder en el ego, porque es un asunto de ego. Era obvio que eso era absolutamente irregular y era un despojo de los dineros del Estado. Pero sí observan ustedes. Y entonces se quedaron así. La Corte Constitucional, con muy buen criterio, seleccionó algunos de los procesos y los acumuló. Problema, ya estaban allá, ya había embargos, las sentencias estaban en firme, no cabían casaciones. Y además, el órgano de cierre de la Suprema había dicho que no procedía a la tutela contra Providencias. O sea, un punto ciego, ¿no? Listo. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Alguno de los titulares o de los auxiliares vio el punto y dijo, no, un momento, ¿cuál es la parte accionada? El Estado. Pero es que también es procedente la competencia para la jurisdicción civil. Hombre, y hasta así, era un punto en derecho. Llegó la Corte e interpretó que como la parte accionada era el Estado, sí procedía el proceso reivindicatorio agrario, pero ante la jurisdicción administrativa. Declaró la vía de hecho por falta de competencia, los remitió allá y para ese entonces la acción ya tenía caducidad.
Bien. Reparación directa. Sí, pues, sí, eso. Ah, discúlpame, tú tienes toda la razón. Una acción de reparación directa y para, exacto, y para cuando ya estaba la caducidad y quedaron, listo. Ahora, fíjense ustedes si no resulta útil la acción. Y aquí no es para el enriquecimiento de nadie, sino para evitar un gran detrimento patrimonial. Bien, bueno, falta de competencia, defecto orgánico. El segundo caso que quiero reseñar es el defecto procedimental. Dice la Corte Constitucional que hay un defecto procedimental cuando la providencia o el fallo o el auto para ser proferido hubo apartamiento total de la cuerda procesal, ¿cierto? Bueno, quiero referir, hay muchos fallos ahí, pero los que tienen que ver con UPAC, quiero referir con UPAC. ¿Se acuerdan ustedes, cierto? Que era el modo, la unidad de poder adquisitivo, lo postal. Entonces, bueno, refiramos un fallo, además un fallo reciente. El UPAC fue declarado inconstitucional en el año 1999 o 2000. Y el fallo de tutela que voy a referir es del 2010, para que vean ustedes cómo eso todavía tiene consecuencias. Fallo también, voy a utilizar también un fallo del despacho del doctor Henao. Sentencia T726 del 10, pero hay muchos, pero hay muchísimos. No, ese es de restitución. Bueno, pero también no, 333 del 06, 333 del 06 de Tafur, UPAC. 336 del 06. Bueno, aquí voy a hacer una reconstrucción chiquita. Si ustedes más o menos se acuerdan, y si no se acuerdan, pues digamos que para los que no lo sabían, simplemente lo señalo. En el año 1999, 2000, a raíz de problemas económicos muy complicados y además de un sistema muy injusto, que era el de UPAC, entonces la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de el que entonces era el Estatuto Financiero, que traía las reglas para el crédito hipotecario, digamos que lo declaró. Entonces, la Corte lo declara inexequible mediante una sentencia de constitucionalidad temporal, ¿o no? ¿Cierto? Entonces lo declara inexequible y difiere los efectos del fallo durante 7 meses. Durante esos 7 meses, les solicita al Congreso que expida la norma respectiva y en efecto la expidió. De ahí está el sistema de VR, que es el que rige hoy los créditos hipotecarios en Colombia. Digamos que hasta ahí los hechos. Sin embargo, declara inexequible eso y bueno, ¿qué hacer con los créditos que ya estaban vigentes o no? Y literalmente, la Corte, y creo yo que hizo bien, construye una cuerda procesal para las víctimas, y aquí sí hay que decirlo así, las víctimas del sistema financiero colombiano. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte dice, bueno, respecto de los usuarios del crédito o las víctimas del crédito. Primero, suspender los procesos ejecutivos hipotecarios. Eso es una regla. Segundo, ordenar la reliquidación de los créditos, porque lo ordenó. Tercero, solicitarle a la Superintendencia Bancaria y al Banco de la República que rehicieran la metodología de los créditos, porque además la metodología del pago de los créditos se había vuelto absolutamente inmanejable. Y cuarto, una vez que hubiera sucedido todo eso y que se hubiera renegociado y todo esto, declarar la nulidad de lo actuado y dar por terminados los procesos. La idea era que la gente había podido sanear sus deudas mediante una reliquidación del crédito y que entonces no había necesidad del proceso ejecutivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Si ustedes bien observan, ahí hay un verdadero procedimiento, ¿o no? Declara la suspensión, reliquide el crédito, saque una nueva metodología y declare la nulidad del actuado, creo que era, o dé por terminado el proceso, algo así como eso. Bueno, ocurrió que eso, los jueces civiles y el Tribunal Superior de la Sala Civil, muy resistentes, como siempre que se trata del pobre deudor. Entonces, que no quisieron, se resistían, no aplicaban la sentencia y seguían con las ejecuciones. Por vía de tutela se tuvo necesidad de intervenir o no. Y en algunos de esos fallos se declaró el defecto procedimental o no, porque lo que había sido establecido era una verdadera cuerda procesal. Y si se omitía uno de los pasos, pues había afectación del debido proceso, en este caso de los usuarios del crédito. Digamos que ese sería un ejemplo.
Un tercer defecto, el defecto fáctico, el defecto fáctico. Bueno, el defecto fáctico, habíamos dicho, tiene que ver con las pruebas. Tiene muchas modalidades, tiene muchas modalidades. La Corte dice que hay uno en dimensión positiva. Entonces, defecto fáctico en dimensión positiva, cuando se usa prueba ilícita. Eso es como bueno, más se deja trabajar. Y que hay defecto fáctico en dimensión negativa en varias modalidades. Voy simplemente a enumerar algunas. Entonces, en varias modalidades. Entonces, una, cuando el juez no valora la prueba decisiva dentro del proceso. Dos, cuando el juez no decreta las pruebas decisivas dentro del proceso. Tres, cuando el juez decreta, pero no practica las pruebas decisivas, ¿cierto? Le impide el acceso a la prueba del sujeto. Y en cuarto lugar, que es muy complicado de sacar adelante, es cuando hay valoración arbitraria. Es muy difícil, ¿no? Porque siempre se dice que el juez tiene autonomía para efectuar la valoración de la prueba. No sé, ahí quiero citar un caso que fue muy famoso, mucho, tuvo mucha prensa. Es la sentencia T902 de 2005, del despacho del doctor Monroy. Los hechos del caso. Ferrovías es la entidad concernida. Ferrovías y el Ministerio de Obras y bueno, los que tuvieran que ver con eso, tuvieron una idea y de verdad la idea era muy buena. La idea era construir un tren que fuese desde La Guajira hasta el Urabá. Creo que eso es sensato, ¿o no? ¿Cierto? Ahorita camiones y vainas, y pues bueno, para tener un transporte más contemporáneo, es que aquí todo es a punta de camión. Y entonces era un gran tren que cogiera toda la costa Caribe. Perfecto. Se abrió una licitación internacional en Ferrovías. Dos proponentes, consorcios temporales, como se dice ahora. De un lado, voy a exagerar un poco, pero es un poco el sentido de las cosas. Unos japoneses con un par de colombianitos. Oferta a los japoneses. Bueno, Estado colombiano, yo le construyo a usted todo el tren. No me tiene que dar plata. Y haga de cuenta, me deja explotarlo en un porcentaje, no todo, en un porcentaje durante 20 años. Saco yo mi inversión y mi ganancia y usted se queda con su tren. Segunda oferta. Consorcio temporal. Departamento de Magdalena, departamento del Cesar y algunos empresarios. Oferta. Estado colombiano. Deme un anticipo de 3.000 millones de pesos. El costo de la obra es no sé cuánto. Y además la explotación permanente en un porcentaje de no sé qué. Listo. ¿Cuál licitación creen que ganó? Cuando los japoneses se dieron cuenta que le iban a hacer la colombiana, entonces se quitaron. Y entonces dejaron al consorcio como proponente único, y entonces eso conducía, en ese entonces, yo no sé si ahora, a declarar desierta, o cuando menos a cambiar los pliegos, o alguna cosa así. Y entonces se quitaron los japoneses. Se quitaron los japoneses, pero pues hombre, el señor director, siempre pendiente del progreso del país, dijo, no, esto tiene que seguir, vamos a cambiar el pliego. Solo que en ese momento a ese señor director lo mandaron a la cárcel por otras vainas, no por ese tren. Tal vez por uno en el valle o en algún lado, pero lo llevaron a la cárcel. Y llevaron otro señor, de apellido Vivas. Y ese resultó más vivas que el anterior. Que llegó y, listo, ¿qué pasó con esa licitación? No, que se quitaron los japoneses y entonces ya dijo, no, vamos a seguir.
¿Cómo si que vamos a hacer? Sí, y la vamos a abrir con proponente único y se va con esas condiciones y estableció condiciones un poco para que ganara el otro proponente. Las personas del departamento jurídico, que eran 3, y ahí es donde viene lo de la tutela, se unieron y dijeron, eso no es procedente, eso es ilegal. Y colocaron ellos, motu propio, denuncia penal contra el director, denuncia por una cosa esta fiscal contra el director, y pusieron la queja disciplinaria contra el director. O sea, hicieron lo que haría un buen ciudadano y un buen abogado. Reacción del director, resolución de destitución, pero aquí viene el punto. La similar resolución de destitución para cada uno de los 3 funcionarios. ¿Sí estamos ahí? Entonces, a todos el mismo día, más o menos con la misma causa, en las mismas circunstancias y por cargos muy similares. Y listo, quedaron destituidos. Se fueron entonces en la acción, ahí sí, de nulidad con restablecimiento. Se presentaron los 3 accionantes. El accionante A, el accionante B y la accionante C, llamada, espero no equivocarme, Rosario Bedoya. Y se presentaron. Tribunal Administrativo de Cundinamarca por competencia, todos con la misma acción. A perdió, B perdió y Rosario Bedoya ganó. Listo. Todos apelaron. Sección segunda del Consejo de Estado. A, que había perdido, ganó. B, que había perdido, ganó. Y Rosario Bedoya, que había ganado, perdió. Perfecto. Listo. Despacho de Ana Margarita Olaya. Bueno, la señora Rosario Bedoya, como podrán imaginar, ¿qué pasó? Diferencia de trato jurídico. Fuimos destituidos en los mismos términos. Teníamos identidad en la causa, identidad en el objeto y casi identidad en las partes. Tenemos exactamente el mismo pleito. ¿Cómo usted allí adjudica el derecho y cómo a mí me niega el derecho? ¿O no? Listo. Entonces llegó la señora y colocó una acción de tutela. Perdón, ¿la misma magistrada que corresponde? No, pero digamos que sea la misma corporación y en la misma sección. Entonces, tienen derecho a la igualdad del trato. Listo. Colocaron entonces la acción de tutela en contra de la providencia. En las instancias perdieron, pero en la corte ganó. El argumento del despacho fue que la prueba central, la resolución de destitución, no había sido valorada dentro de la providencia que tomó la decisión. Y que en ese sentido se habían violado los derechos fundamentales de la señora al acceso a justicia, al debido proceso y a la igualdad del trato jurídico. Digamos eso. Entonces, declara la violación y le ordena al Consejo de Estado, la sección segunda, a la magistrada, que rehaga la providencia concediendo el amparo. ¡Qué problema! La señora montó en cólera, literalmente, hizo sacar un auto de sala plena donde dijo que los fallos judiciales son inamovibles, inconmensurables, todas cosas. Y que no lo cambiaron. La corte volvió y la conminó, le dio una orden. Entonces, la corte dijo, mire, ¿quién puede hacer cumplir un fallo de tutela? Dijo, pues los jueces de distancia, en principio, pero yo también sí he tenido conocimiento. Y entonces llegó la corte y dijo, le mandó un oficio al señor de Ferrovías. Le dijo, señor de Ferrovías, reintégreme a este señor. Y llegó la doctora Olaya y le mandó un oficio al mismo de Ferrovías. Le dijo, don Ferrovías, si usted lo reintegra, le pongo a usted 1000 denuncias y un proceso de responsabilidad fiscal. Entonces, yo creo que pero sí. Volvió entonces otra vez, la corte insistió, y como tanto insistió con autos, entonces la doctora Olaya dijo, bueno, listo, ustedes lo que quieren es otra providencia, yo le voy a sacar otra providencia. Y fue y le sacó otro fallo, y volvió a negar. Entonces, digamos, ya, aquí trataron, la corte volvió a insistir, el apoderado llevó el caso al sistema interamericano, no sé cómo hizo para presionarlo allá, porque le hicieron bastante bulla al pleito. Y entonces volvieron a requerir a la doctora Olaya. La doctora Olaya no tuvo el menor empacho y cogió y le metió una denuncia penal a todos los magistrados de la Corte Constitucional por uso arbitrario y por no sé qué cosa. Pero el punto es que le metió una denuncia penal a todos.
Finalmente, por la presión del sistema interamericano, dio su brazo a torcer y se modificó el fallo y todo eso. Pero bueno, lo que quería es mostrarles ahí, ese era un defecto fáctico que tenía que ver con las pruebas. Finalmente, un defecto sustantivo. El defecto sustantivo se da por la inaplicación de la norma que tenía que ser concurrente al caso. Hay un ejemplo clásico, también muy sonoro. Es el caso de Edgar Perea. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Del narrador Edgar Perea. Edgar, pues los hechos del caso indican que Edgar Perea era narrador de fútbol, hincha del Junior. Y entonces, barranquillero, no, era chocuano que vivía en Barranquilla. Sí, bueno, entonces, el punto es que el señor se presenta como candidato al Senado por el Partido Liberal y sale elegido. Y el señor va muy juicioso allá, además eso se probó en el proceso, que era muy juicioso, no sé qué. Pero pues, como era tan aficionado al fútbol, entonces ocurría que en esa época que la selección Colombia estaba al pío, al derrame de todos los señores, entonces se presentaron partidos de la eliminatoria de la Copa América, alguna cosa de esas. Y le dijeron al senador Perea, ¿quiere narrar estos partidos? Y él dijo, sí, yo sí quiero. Y fue y narró los partidos. Y fueron y le colocaron una acción de pérdida de investidura. Eso es tan bárbaro como el que fue y le colocó la acción de pérdida de investidura al senador Navarro por estar manejando el taxi. ¿Sí vieron que fue y le colocaron una acción de pérdida? O sea, aquí hay cada cosa. Pero bueno, fueron y le colocaron la acción de pérdida de investidura. Le tramitaron la acción de pérdida de investidura y el punto es que el Consejo de Estado le quitó la investidura. Y entonces, con decisión dividida, de cuenta 14-2 o una cosa así, le quitaron la investidura. El senador Perea no tuvo otra posibilidad, sino pues ir y colocar una acción de tutela. Colocó una primera acción de tutela, fue resuelta por el despacho del doctor Escobar, por estos días tan sonado, y allá le dijeron, no, senador Perea, usted tiene todavía el recurso de revisión, vaya y agótelo y vuelve. Fue el senador Perea, agotó el recurso de revisión, obviamente se lo negaron, y volvió, y colocó otra vez la acción de tutela. Y esta vez le quedó en el despacho de Jaime Araújo Rentería. Listo. ¿Qué dijo el despacho? Bueno, ¿cuál fue la causal? Entonces, la causal fue la inhabilidad primera. El ejercer un cargo o empleo o cargo mientras se es senador. Y hizo la Corte algo muy elemental. Digo, bueno, ¿qué es un empleo? Entonces yo digo, un empleo es una relación laboral que tiene, desde prekinder lo sabe uno, 3 componentes. Prestación de servicio, subordinación, salario. Y comenzó a hacer el indicador. ¿Hubo prestación de servicio? Sí. ¿Hubo salario? No hay prueba. Al contrario, dijeron que fue una actividad gratuita. ¿Hubo subordinación? Parecería que no. Este tiene su estilito y entonces como que no había subordinación. Entonces dijo la Corte con toda razón. No hay empleo, luego no hay esta cosa. La otra, ¿hubo cargo público? ¿A quién le prestó el servicio? A Colombiana de Televisión. ¿Eso es una entidad de derecho público? No. ¿Hubo un acto administrativo de designación? No. ¿Hubo un acto de posesión? No. Bueno, entonces tampoco hubo cargo público. Entonces la Corte dijo, se aplicó la norma inaplicada. La causal no existía. Y entonces declaró la había hecho. Y entonces la declaró y bueno, para cuando sale el fallo, pues ya se había vencido el periodo. Y en ese sentido, pues no había modo de reincorporar al senador Perea. Como siempre digo en clase, debe estar todavía con su acción de reparación allá litigiando en causa propia. Listo. Digamos que esos eran los 4 causales tradicionales. Las 4 nuevas, pues, entonces, la primera es se la llamó así en su momento, vía de hecho por consecuencia, Hoy se le llama también error inducido. Se da muy poco, y en general la Corte ya no la utiliza. Pero bueno, puedo usar el fallo tradicional. El fundacional es una sentencia de unificación. SU 014 del 2001, del despacho de la doctora Sáchica. SU 014 de 2001. A ver si más o menos vienen ustedes. Bueno, ¿cuándo hay una vía de hecho por consecuencia? Es cuando
un servidor público, a ver, la idea es esta, acontece la violación de los derechos fundamentales en una sentencia porque un servidor público indujo en error al juez. Ese es como el punto. Si estamos, el juez va a fallar de buena fe y todo eso, pero ocurre que por alguna actividad de un servidor público, el juez incurre en error. Si estamos de acuerdo, digamos que no es un asunto del juez, sino de otro servidor público que lo induce voluntario o involuntariamente en error. Vean el punto. Listo. Tengo un señor, el señor vive en 2001. Estamos en el tránsito, es que el dato viene del caso. Estamos en el tránsito de Código de Procedimiento Penal. Es un señor que va a cometer infracciones penales. Y lo juzgan inicialmente, o su primer proceso, va por decreto 2700 del 91, que era el primer Código de Procedimiento Penal. Y en el otro ya va por cuenta de la ley 600, segundo Código de Procedimiento Penal. Entonces, tengo el señor. El señor, su actividad comercial son los automotores. Y entonces se roban los automotores en Venezuela, los trae a Bucaramanga, los remarca o los gemelea, como dicen en la costa, y los pone a andar. Digamos que esa es la órbita de sus negocios. Entonces, estando en la órbita de sus negocios, le llega la policía, al señor lo detienen, le abren un proceso, pero la verdad es que como con el decreto 2700 era como tan fácil obtener una excarcelación, pues el señor lo excarcelan y el señor sigue, pero el proceso quedó allá. Listo. El señor entonces traslada lo que los civilistas llaman su domicilio comercial y se traslada a Bogotá. Pero siguen en el rango de los automotores, solo que ahora los carros se los roban de Ecuador, los llevan a Bogotá y el señor lo remarca y lo rematricula en Bogotá. Listo. Y está en esa situación. Vuelven y lo cogen en Bogotá. Nuevo código. El señor con lo cogen en Bogotá, va y acepta cargos o algo así. Le colocan una y lo meten a la cárcel. El señor termina su sanción y sale a la calle. Hasta ahí los hechos. El señor sale a la calle y haga de cuenta que hay un retén o alguna cosa de esas. Lo cogen, le van, identifíquese, saca la cédula, lo mete en el computador y le dice: usted tiene una orden de una condena por el Tribunal Superior de Bucaramanga o de Santander. Y pues dice: no, yo ya vengo de la cárcel, yo ya salí. No, usted tiene una condena. Y además lo cogen y ¡pum!, lo llevan a la cárcel. Listo. Entonces, el punto es ese. Cuando ya está en la cárcel, el tipo dice lo que tenía que decir. Mira, pues, yo sí tenía un proceso penal allá, pero estaba todo en etapa de instrucción. Si me iban a acusar, la acusación en ese entonces es una de las providencias que debe ser notificada personalmente. La razón, y yo estaba en la cárcel. Luego allá me pudieron haber notificado: usted, Estado, sabía mi domicilio. Y entonces yo solicito la nulidad de lo actuado a partir de la cierre de investigación y la resolución de acusación, porque no se hizo la notificación personal. Y eso que predica para la resolución de acusación, también para la sentencia, porque ustedes sacaron la sentencia también es por notificación personal, y yo estaba preso y ustedes sabían dónde yo estaba. El argumento es bien bonito, ¿no? Obviamente le negaron y el señor colocó la acción de tutela. Entonces coloca la acción de tutela y la corte llega y dice: bueno, miramos el expediente, pruebas. Ocurre que durante la instancia el fiscal de Bucaramanga, con buen criterio, sí le había oficiado al IMPEC y le dijo: IMPEC, infórmeme si este señor está preso por cuenta de ustedes, para que vean ustedes cómo funciona el IMPEC. Y el IMPEC dijo: no, este señor no lo tenemos nosotros. Y como digo que no lo tenía, entonces se excusó de la notificación personal de la resolución de acusación, como le colocó un apoderado de oficio o alguna cosa así, lo declara rebausente y sigue surtiéndose la actuación, ¿o no? ¿Cierto? Ahí ciertamente hay una violación de los derechos fundamentales del señor, pero la violación no aconteció por el señor fiscal ni por el juez que tomó la sentencia,
sino con ocasión del error del IMPEC que indujo a los jueces allá. Sí, esa está como bien, ¿cierto? Digamos que esa, no la he vuelto a ver que la coloquen ahí. Una sexta modalidad es la decisión judicial sin motivación. Decisión judicial sin motivación. Yo esa, la verdad no tengo un ejemplo así valedero, nunca la utilizan. Recientemente en el despacho, ahí sí viene el caso del magistrado Pretel, que en algunas, ya sin motivación o con falsa motivación, pero pues yo no la veía ahí, pero digamos que ahí no tengo un ejemplo. En séptimo lugar, desconocimiento del precedente, ¿cierto? Sí. Es decir, no seguir el precedente unificado de la Corte Constitucional o el precedente fijado en una sentencia de control abstracto, es decir, una sentencia C. Bueno, ahí voy a dar un ejemplo que es como famoso, muy común. ¿Se acuerdan ustedes el caso de los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa? ¿Cierto? Pues digamos ahí, digamos que hay dos tipos de regla ahí. Si el caso iba a la sección segunda del Consejo de Estado, entonces la destitución no tenía necesidad de motivación y los sujetos pues quedaban sin acceso a la justicia. En sentido contrario, la tesis de la Corte Constitucional fue que si bien el señor estaba en provisionalidad, sí tenía derecho a la motivación del acto, porque en virtud de la motivación del acto le quedaba abierta la puerta para la acción de nulidad con restablecimiento por falsa motivación. ¿Sí estamos? Entonces, el derecho al debido proceso se sentaba ahí en la necesidad de tener motivación para poder atacar el acto. Y además que no se trataba de un acto discrecional. Fíjense que tengo dos interpretaciones, una del Consejo de Estado y otra de la Corte Constitucional, dos precedentes. La Corte Constitucional venía diciendo eso con bastante continuidad, hasta que lo sacó en una sentencia de unificación, es la SU 917 del 10, del despacho, SU 917 del 10, del despacho del doctor Palacio. Y ahí la Corte pues va a decir, miren, las decisiones del Tribunal Administrativo, era una decisión del Tribunal Administrativo, es violatoria del derecho fundamental del debido proceso y del libre acceso a la administración de justicia. Y adicionalmente, desconoce el precedente de unificación fijado por la Corte Constitucional para el caso de las personas en provisionalidad. ¿Estamos? Creo que ese está como bien. Bueno, finalmente, uno que es como violación directa de la Constitución. La violación directa de la Constitución. Bueno, digamos que la violación directa de la Constitución en tutela contra providencias judiciales es una redundancia, porque si ustedes ven todos los casos que dije aquí, en últimas, había una violación directa de los derechos fundamentales previstos en la Constitución. Pero digamos que la causal de violación directa de la Constitución está abierta como una cláusula abierta. Está dispuesta como una cláusula abierta, en el sentido de que si tengo una situación en que una providencia judicial viole derechos fundamentales y no quepa colocar ahí, pues creo que puedo plantear un defecto u otro y también la violación directa de la Constitución. Bueno, voy a referir ahí finalmente, pero es que no tengo el número, pero sí el caso. Piensen en esto. Procesos de filiación natural o de filiación. Antes, ante el juez o la jueza de familia, entonces llegaba la señora y decía, pues yo solicito que declare la filiación natural de Ricardo, porque Ricardo es el padre biológico de mi niña Emperatriz. ¿Pruebas, mi señora? Sí, pruebas. Solicito que sea recibido el testimonio de 4 amigas mías. Y yo, bueno, traen las 4 amigas. Y las 4 amigas decían, sí, ella salía con Ricardo, era la novia de Ricardo, iban de paseo, pues sí, y todo esto sí, y salían y paseaban y hay unanimidad. Entonces Ricardo es el papá de Emperatriz y punto, ¿cierto? Y se quedaba así. Listo. Y así fueron declaradas, yo no sé si todas, pero casi todas las filiaciones naturales. Hasta que apareció el ADN.
Yo tengo 4 amigas que dicen que Ricardo era ahí el duro. ¿No? Así. Yo tengo una prueba científica que dice que así Ricardo fuera el duro, la niña no es de Ricardo. Entonces, como dirían, pueden más 4 testimonios o puede la prueba con 99.9% de probabilidad, como dicen todos los que la sacan adelante. Bueno, todo ese cuento es para decir, entonces, piensen ustedes este caso, es que no me acuerdo el fallo, pero es entretenido. Distrito Judicial de Medellín, llega un señor con una acción de tutela y le dice, juez, yo le solicito a usted que declare la nulidad, que deje sin efectos la sentencia de hace 18 años, por la cual se me adjudicó a mí la paternidad de Magolita, quien según el dato es mi hija. Y además yo le solicito a usted que lo haga en nombre de Magolita y en nombre mío, y Magolita también fue. Y como prueba le traemos aquí el ADN de Magolita y el mío, que dice que no tenemos ningún tipo de vínculo genético, a pesar que la sentencia diga que sí. Fíjense que el caso es bien decidido, ¿o no? Es una sentencia judicial de hace 20 años, antes de que hubiese tutela o cosas de esas, y tengo del otro lado la prueba científica, si es que así se puede llamar, de que Magolita, y además los dos están interesados, los dos, porque además no es solo aquí él, porque Magola tiene derecho a saber quién era su papá biológico, ya que sabe que Ricardo no fue, ¿o no? O sea, hay un interés legítimo en los dos. Llega el juez y luego el tribunal dice, no, inmediatez. Joder, pero parecería una mamadera de gallo y no lo es, ¿o no? Eso le digo, no, improcedente por inmediatez, pero pues, excúseme que le diga. Es que primero no sabíamos del ADN, segundo Magola no quería el ADN hasta que la convencí, pero a partir de la prueba del ADN, sí, eso es hace 2 meses. Entonces, 1, eso, 2, improcedencia. Usted no me ha agotado el medio ordinario de defensa. En esa época yo cómo iba a ir a casaciones o vainas de esas o las causales. Yo soy un señor común y corriente, no tengo ninguna posibilidad. Y usted me va a decir a mí que deje agotar el medio ordinario. La otra, contra 5 testimonios de las amigas que decían que yo, ¿qué voy a ir a hacer en una casación en cualquier lado donde vaya? ¿Quién me va a prestar atención? Al contrario, claro, responda. Entonces, aquí yo no voy a tener ninguna posibilidad, pero no lo ven. Ahí, ¿qué debo hacer? Honrar la cosa juzgada, porque cosa juzgada hay, ¿o no? O honrar la prueba sobreviniente, que es bien atendible, porque se supone que tiene un criterio ahí muy alto en eso. Bueno, pues los jueces de Medellín en instancia negaron y dejaron los dos pidiendo que rompa el vínculo, pues sobre todo donde no hay vínculo o no. Y después dicen que los jueces deben buscar la verdad real, y ahí estaba con la verdad real en las manos. Bueno, la Corte hizo lo obvio, declaró ahí alguna causal, la violación directa de la Constitución, y bueno, rompió el vínculo y dijo que la inmediatez ahí no clasificaba, que era apenas uno. Bueno, un poco entonces eso era como a lo que había venido, a hacer un relato acerca de la tutela contra providencias judiciales, y también para que vieran que en su ya nadie le tiene miedo a la tutela contra providencias, pero que no era el demonio que iba a acabar el derecho. ¿Se acuerdan ustedes? Hace unos años decían, esto va a acabar el derecho. Jorge Arango Mejía lo dijo en un salvamento de voto, ese U327 del 95. Eso solo indica que los civilistas no son buenos prestidigitadores y cosas de eso. Y entonces decía, se va a acabar el derecho. El caos, que es una palabra que le gusta mucho a los abogados conservadores. Esto va a traer el caos en la administración de justicia. No pasó nada. Pero en este sentido no pasó nada, ¿o no? Simplemente siguió el asunto, y en el estado actual ya la Corte Suprema de Justicia tramita las tutelas contra providencias judiciales, declara la violación y el Consejo de Estado también, con una sentencia de unificación de sala plena del 14 de agosto de 2014, también declaró la procedencia de la tutela contra providencias judiciales en su misma corporación y contra providencias emanadas conforme a ellos mismos. Entonces yo pienso que lo que hubo ahí fue una, creo yo, afortunada asimilación
el establecimiento y consolidación de un mecanismo de defensa y una garantía a las personas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor, cuando usted habla del nacimiento de la acción de tutela, que lo cita muy bien en su libro, de hecho, no hizo referencia a algo que me parece muy importante. Es que, como usted lo dice en el libro, la acción de tutela no surge por la magnanimidad del sistema, sino por la necesidad de cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia de años anteriores con organismos internacionales. Eso lo cita usted. Sí, bueno, ese dato es como significativo, porque el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a protección judicial. Y en el numeral primero, si ustedes lo miran, la redescripción es muy similar a lo que quedó en el artículo 86. Y Colombia, artículo 2, se supone, debía ajustar su derecho interno a los compromisos de la convención que suscribía, entre los que incluía, el establecimiento de una acción rápida, eficaz, que fuese protector. Además utilizó la palabra amparo. Eso, que amparara los derechos fundamentales. Sí, claro. Sí, ahí, bueno, pero se hizo un poquito de pero vean cómo es de paradójico todo. Colombia es el país de América Latina de los últimos, yo no sé si el último, de los últimos, en tener acción de tutela, pero tiene la tutela más vigorosa de todos. Ahí vale la espera. Dos cositas que me permiten. Yo litigo en el campo de los derechos sociales, pensiones y laborales. Y me remito a dos casos en específico para ver si me puedo explicar acerca de las provincias judiciales. El primero de ellos es en la tutela con los fiduciarios, siguiendo como parámetro las sentencias de tutela de la Corte Constitucional relativas al despido de personas que están en estado de debilidad manifiesta. Entonces uno utiliza la tutela, lo ordena el reintegro, pero el resto de prestaciones o declaraciones de aquel lugar tienen que irse a la justicia laboral ordinaria, y la justicia laboral ordinaria no diría gana en tutela, pero la justicia laboral ordinaria pierde, porque el concepto de sujeto de debilidad manifiesta no es lo mismo. No es operativo. Sí. Eso es uno. Y el que más me interesa es el que tiene que ver con los pleitos contra protecciones. Cuando vía tutela provocó que se extienda la resolución, generalmente con operación a los regímenes de transición. Valga decir, el conjunto de semanas que ha hecho la Corte Constitucional que es posible sumar tiempos públicos y privados para efectos de lograr el 049, posición que no tiene la Corte Constitucional laboral. O valga decir, pensiones para padres con hijos especiales o con discapacidad que se pueden lograr con base en régimen de transición vía tutela, pero que cuando voy al pleito laboral, como me dan los 4 meses para demandar, los en el pleito laboral los pierdo porque la Corte Suprema de Justicia, en una legal probable, tiene una posición supremamente distinta. Entonces voy confiado o uno va a ir a más animoso con los fallos de tutela en la jurisdicción ordinaria en respecto a mi saber laboral, pero los pleitos, es decir, entre comillas, tengo alguna grave excelencia en el control constitucional, pero tengo un fracaso supuestamente muy grande en el ordinario. Sí. Entonces yo digo, si eso es así, ¿cuál es el mecanismo de defensa? La cabeza me dice a mí, número uno, una sentencia de Corte Suprema de Justicia penal, sumamente interesante, que es el prevaricado de un funcionario público por no acatar el procedimiento judicial, teniendo en cuenta que una de las causales genéricas que usted nos acabó de informar es el desconocimiento del procedimiento judicial. Sí. Número dos, acudir al sistema interamericano de justicia, pero pues digamos que una abogado de que es difícil lograr acceder al sistema. O número tres, la acción de reparación directa por error judicial o jurisdiccional. ¿En qué medida, pues, digamos, esos dos juicios de valor en distintas instancias inciden en que se provoca? Sí, bueno, le tengo malas noticias. Entonces, ahí, no, pues,
Una cosa que ha sucedido con la acción de tutela y en general con el derecho jurisdiccional constitucional es que, desafortunadamente, hay una gran desconexión entre la Corte Constitucional y sus reglas y los que están a la base. Digamos que ahí hay una gran desconexión. Además, es muy paradójico. La desconexión acontece más ahí en la mitad, Corte Suprema de Justicia y Tribunales Superiores, porque algunos jueces bajitos, sobre todo en provincias, son valientes y sí siguen las reglas de la Corte Constitucional. Entonces, lo que le ha sucedido ahí, sí, y además hay casos todavía más dramáticos como en contenciones, muy común. Reconocen el derecho a la pensión, le dan la orden a Colpensiones saca una resolución en donde cumple a medias, sí. Se va a pedir el cumplimiento de esa, y entonces el Consejo de Estado va ahí patrocinado, que como se trata de un acto administrativo, sea objeto de recursos ante el contencioso administrativo. Entonces, lo que yo arranqué con una acción de tutela, se me volvió un proceso, voy a llamarlo ordinario, digamos, de declaración de nulidad. Entonces, ha habido ahí un escalonamiento muy, muy desafortunado, que es análogo también al que sucede en salud. En salud se volvió dos pleitos, un pleito ganar la acción y otro pleito hacer efectiva la orden, ¿sí? Entonces, digamos que es una falla funcional en donde el juez constitucional llegó a su techo, porque el juez constitucional ha hecho lo que ha podido. Llega, emite una orden más o menos sensata, requiere para el cumplimiento de la orden. Ya es muy cauto en sacar un desacato porque ha visto en su experiencia que el desacato no es una buena medida o que no es tan eficaz como se deseara. Y entonces un poco sí estamos ahí en una zona gris y desafortunada, en el que la falta de voluntad, porque es eso, la falta de voluntad del requerido o de la entidad no contribuye a la eficacia de la acción. Y ahí sí hay. Acerca de los mecanismos de defensa, también tal y como usted lo planteó, las dificultades son enormes. Todo esto me lleva a una situación que quisiera dar su opinión. Yo estoy trabajando sobre el debate entre Javier Tamayo y Diego López, que lleva hace mucho tiempo que engloba perfectamente las modificaciones que comenzó la charla. Entonces, estoy tratando el tema de la decisión judicial correcta de Javier Tamayo y el debate que tiene con la teoría pura del derecho y los derechos de los hombres de Diego López. Sí. Pero como usted hizo una introducción, como su formación es constitucionalista, yo quisiera saber, porque acerca de las críticas que hacen a los defensores de los comunistas, me queda la sensación de lo que hace a la oportunidad de Javier Tamayo, en este caso, es que dice que cuando la Corte Constitucional se abroga a través de las razones de tutela o de las acciones que competen a muchos órganos de la administración, entonces que esos órganos son parte de la legitimidad y que lo que está haciendo es lo que se cerramos la Corte es usar los mecanismos del uso alternativo del derecho en una lucha de clases y lo que está utilizando es una jurisprudencia valorista. No me refiero, sí, yo lo he escuchado, señor. Me da mucho más. Sí. ¿Y la observación es, qué opino yo de eso? Sí, porque es que los que tenemos formación constitucional. Ah, sí, bueno, yo lo primero que haría es no prestarle muchas atenciones al doctor Camacho. Si usted me pregunta mi opinión, yo lo primero que haría es no prestarle mucha atención. Lo que pasa es que él tiene en el sector, ya eso no es conservador, sino fundamentalista, tiene pues personas que les gusta ese tipo de posturas. Aquí voy al punto. Entre la posición de ese señor y eventualmente la posición de un constitucionalista tranquilo, ya no va a haber punto de acercamiento. O sea, si tú observas que me dices que has seguido la conversación, ya la conversación agotó el tipo de conectores que te podía tener o no. Ya lo que hay es una posición, ojalá hermenéutica, yo diría que empecinada, que se niega a ver simplemente lo que va sucediendo. Entonces, supongo yo que para ese señor lo que haga una corte internacional cuando requiere un Estado que haga ciertas cosas también le parece una cosa absolutamente abusiva e inusitada. Es decir, todo tipo de derecho que no sea legislativo le va a parecer a él ilegítimo, sin reparar que el derecho legislativo hoy es apenas una de las formas de lo jurídico. Entonces, piense que en el habla común se colocan estándares. La palabra estándar a él le parecería completamente ilegítima. Cualquiera que trabaje derecho judicial local o internacional entiende que un estándar es una regla atendible o cuando menos un cierto tipo de nivel de exigibilidad de una regla.
Entonces, ahí ya no se puede progresar. Empecinadamente siempre va a haber lo mismo, ilegitimidad. Donde otras personas más tranquilas seguramente verán es una variable o una faceta de lo jurídico que no es necesariamente de origen legislativo. Ahí sí, además si tú observas, esa conversación está en punto muerto. Sí, o sea, ya no se progresa ahí en esa conversación. En primer lugar, felicitarlo por la magnífica conferencia que nos ha presentado en la noche de hoy sobre la sentencia contra providencias judiciales. Yo tengo aquí una serie de preguntas, pero dado lo avanzado del tiempo y siguiendo instrucciones de las autoridades del colegio, pues me han pedido que le forme una única pregunta. A ver si de pronto usted me puede dar una cita para conversar sobre esto. Con mucho gusto. Sé que usted es canciller de la República y que tiene una agenda muy apretada. Y usted solo hace disponibilidad. Muchas gracias. Bueno. Fernando, me tengo que escribir.